Buenas noches a todos, yo soy Ana y bienvenidos a una nueva emisión de Humanidades Chinas, un programa producido por el Instituto Confucio de la Universidad de Salamanca con la intención de acercar la literatura, el arte y la cultura china a nuestros oyentes a través de una perspectiva académica y humanística. En las tradiciones culturales europeas solemos entender el orden civilizatorio a través de la religión, el derecho y la filosofía, ya sea en la búsqueda de la razón de los antiguos griegos o en la reverencia de la tradición judeocristiana por el orden divino. La civilización en Occidente se percibe como una fuerza que trasciende la naturaleza y regula el comportamiento humano. Por el contrario, el pensamiento tradicional chino tiende a resumir la esencia de la civilización con un término aparentemente sencillo, pero con un significado muy profundo. Li, que podríamos traducir como rito o ritual. Li no es simplemente cortesía, ni educación, ni buenos modales, ni se refiere únicamente a una ceremonia ritual. Constituye un sistema muy complejo de sabiduría sobre cómo cultivar la mente y el cuerpo, cómo entender la relación entre los seres humanos y la naturaleza y entre los individuos y la sociedad. En el programa de hoy presentaremos el concepto tradicional chino de Li y la cultura que surge en torno a él, una tradición de pensamiento distinta a lo que estamos acostumbrados en Occidente, pero igualmente significativa. Para comprender el concepto de Li en la cultura china, tal vez podamos empezar con una pieza de jade. Confucio, el pensador más importante de la antigua China, observó una vez: cuando la naturaleza supera la cultura, uno se vuelve tosco. Cuando la cultura domina la naturaleza, uno se vuelve pedante. Solo cuando la naturaleza y la cultura armonizan, uno se convierte en un caballero. En la cita, naturaleza se refiere al estado original y sin adornos de un objeto o una persona, como una piedra sin tallar, mientras que cultura denota el embellecimiento creativo de la humanidad, como el proceso de transformar la piedra en un jade precioso. Así como aclaración para nuestros oyentes, la última palabra de la cita, Junzi, no significa exactamente caballero, como lo entenderíamos en Occidente. No es ni un hombre decimonónico con levita y bombín, ni aquello en lo que quería convertirse Don Quijote, sino que representa el ideal de cultivo y refinamiento en la China antigua relacionado con el estudio y siempre asociado con las clases altas. Según el sistema que rige la concepción del mundo en China, el estado ideal de la civilización no es superponer o conquistar la naturaleza con reglas artificiales, sino actuar como un hábil artesano hace con el jade. Hay que discernir cuidadosamente los patrones naturales de la piedra y luego trabajar a lo largo de estos rasgos para refinarla y adornarla. Una vez terminado este proceso, todo el trabajo invertido permite que la belleza primigenia del jade emerja con mayor resplandor. El objetivo último de la civilización, o Wen, es permitir que la vitalidad de la naturaleza, o Zhi, florezca en perfecta armonía. Esto encarna el concepto de Wen Zhi Bin Bin, la unidad armoniosa de la naturaleza y la civilización. Este concepto está profundamente arraigado en los orígenes de la civilización china. Para encontrar su fuente podemos remontarnos a la historia del rey sabio Fuxi, al que la mitología atribuye, entre otras cosas, la creación de los primeros seres humanos, junto con la diosa Niwa,
a partir de figuras de barro, así como el desarrollo de la agricultura o el establecimiento de los primeros ritos matrimoniales. Cuenta la leyenda que el rey sabio Fuxi, al observar los patrones del sol, la luna, las estrellas, las montañas, los ríos, las aves y otros animales, ideó los 8 trigramas, enseñó a los hombres a cazar y a pescar e inventó los primeros instrumentos musicales. El ritual y la música, como dos hermanos, fueron considerados desde el principio como imitaciones y respuestas a los ritmos del cielo y la tierra. Según la leyenda más conocida, los trigramas, los 8 trigramas, en chino Bagua, se le aparecieron al rey Fuxi en el lomo de un ser mitológico conocido como caballo dragón o Longma, o según otras versiones, en el caparazón de una tortuga. Los trigramas se usaban en los rituales de adivinación. La adivinación era una de las bases de la sociedad de la dinastía Shang, época en la que los reyes quemaban huesos de animales y caparazones de tortuga con inscripciones para encontrar en ellos una respuesta divina a cualquier decisión que tuviesen que tomar. Estas inscripciones son el origen de los caracteres chinos. Los trigramas de Fuxi se compilaron en la dinastía Zhou occidental en un libro llamado I Ching, o libro de los cambios, o libro de las mutaciones, dependiendo de la traducción. Este libro también tiene un origen mitológico. Según la leyenda, lo editó Ji Chang, más conocido como Wen Wang, el padre del primer rey de los Zhou. Wen Wang parte de los trigramas de Fuxi y los combina para crear los hexagramas. De 8 trigramas obtiene 64 combinaciones de hexagramas. El libro, el I Ching, incluye también explicaciones acerca del significado de las distintas combinaciones en relación con distintos aspectos de la vida diaria. Con el paso del tiempo, la adivinación fue perdiendo poco a poco su significado cultural en la sociedad china, pero no por eso se perdió la relevancia del I Ching. Confucio lo incluyó en su lista de 5 clásicos, sellándolo de esta manera en el canon para las generaciones futuras, para las que se convirtió en una guía moral y ritual. Volvamos a la idea de que los rituales y la música emulan el cielo y la tierra. En otro de los 5 clásicos, el Shi Jing, o libro de la poesía, libro de los cantos, libro de las odas, encontramos referencias a esta idea de que el funcionamiento del cielo y la tierra sigue patrones rítmicos,
como las estaciones cíclicas o la alternancia del día y la noche, y se sustenta en el concepto de armonía, según el cual todas las cosas florecen en medio de la diversidad, formando un todo vibrante y unificado. Los sistemas creados por los humanos sobre esta idea de rito y de música son proyecciones de esta forma de interpretar el universo. El ritual se correspondería con el ritmo, estableciendo el orden, distinguiendo los grados de parentesco y regulando el comportamiento, al igual que cada estación cumple su función distintiva. En la antigua China se concedía una enorme importancia al concepto de calendario. Dividían meticulosamente el año en 24 términos solares para alinear la vida y el trabajo de los seres humanos con el funcionamiento rítmico del cielo y la tierra. El diseño de los palacios imperiales, la organización de las instituciones de gobierno, como pueden ser los 6 ministerios del cielo, la tierra, la primavera, el verano, el otoño y el invierno, que aparecen en los ritos de Zhou, e incluso el calendario de los sacrificios anuales más importantes. Todo esto se correspondía estrictamente con las 4 estaciones, los 4 puntos cardinales y las 24 divisiones del año. La música, por su parte, encarna la armonía. Trasciende las distinciones particulares de cada pieza musical, siempre busca reconciliar las emociones, unir el espíritu de los seres humanos y perseguir una armonía y vitalidad general. Mientras que el ritual establece el marco por el que se rige el comportamiento y la vida en sociedad, la música lo impregna de una emoción y fuerza compartida, con el objetivo final de transmitir a la sociedad la vitalidad necesaria para conseguir una prosperidad basada en los ciclos de la naturaleza. Uno de los rituales más importantes, el sacrificio al cielo en el solsticio de invierno, se celebraba en la noche más oscura del año, cuando la energía yang comenzaba a despertar, como símbolo de participación en este ciclo rítmico del paso de las estaciones. Los ritos ancestrales también se distribuían a lo largo de las estaciones, como el Qingming y el Chongyuan, lo que permitía a sus descendientes expresar un recuerdo mediante ofrendas estacionales. Todo esto impregnado de esta idea de armonizar la vida y la virtud con el cielo y la tierra.
Lo que acaban de escuchar es una adaptación musical de El grito del ciervo, del libro de la poesía, la antología poética más antigua de China. En su origen era una canción de banquete para que los soberanos entretuviesen a sus ministros y honrasen a sus invitados. Encarna una dimensión mundana del sistema de Li, que serían los ritos de hospitalidad o los ritos de interacción social. En su núcleo se encuentra la reverencia, que fomenta las relaciones a través del respeto mutuo. Incluso el soberano, en el idealizado sistema ritual de la antigua China, solía emplear formas para referirse a sí mismo como este humilde o este indigno, para expresar así su modestia. El libro de la poesía se divide en 3 partes, todas muy ligadas con la música y la función ritual: las odas, los himnos y las canciones populares. Las odas, un total de 105, estaban compuestas en su mayoría por miembros de la nobleza y su contenido versaba principalmente acerca del culto a los antepasados. Algunos incluso tratan el desacuerdo de algunos miembros de la nobleza con la situación política de un momento determinado. Las odas se dividían en mayores y menores dependiendo del tipo de celebraciones en las que se interpretasen. Los himnos, 40 en total, eran poemas que se cantaban en ceremonias rituales relacionadas con el culto a los ancestros y los sacrificios. La sección de canciones populares se compiló a partir de poemas o canciones con un origen supuestamente popular, como su propio nombre indica, recopiladas por funcionarios cuya labor principal era viajar a lo largo y ancho del territorio en búsqueda de composiciones poéticas. Posteriormente, estos poemas se adaptaban a una métrica determinada para luego recitarlos en presencia del rey. Tiene un importante componente de transmisión oral y una importante relación con la música, ya que los poemas se cantaban y bailaban acompañados por instrumentos musicales, tanto en su origen popular como una vez eran llevados a la corte. El libro de la poesía no solo se valoraba por su carácter literario, sino sobre todo por su contenido moral y ritual. Si recuerdan el episodio del mes pasado sobre el sueño del pabellón rojo, leímos una cita en la que nuestro protagonista, Bao Yu, se lamentaba porque no era capaz de recordar el contenido de los 5 clásicos, a excepción del libro de la poesía, que había hojeado a menudo por sus intereses literarios. La relevancia de un libro recopilado en la dinastía Zhou, reflejada en una novela escrita en el siglo XVIII, es muestra no solo de su valor, sino de la importancia que tuvo para transmitir el sistema de ritos, ya que la razón por la que Bao Yu tiene que conocer este libro no es por el valor de su poesía, sino porque forma parte del temario de los exámenes imperiales. El antiguo sistema de rituales chinos abarcaba todos los aspectos de la vida humana, pero a la vez era increíblemente meticuloso. Se dividía principalmente en 5 categorías que en conjunto constituían una estructura social y cultural dedicada a preservar la armonía y la prosperidad. La primera categoría de ritos eran los ritos auspiciosos. Principalmente consistían en ceremonias de sacrificio que expresaban gratitud y reverencia hacia el cielo, la tierra, los antepasados y los sabios. Por ejemplo, los templos del cielo y la tierra en Pekín, con su arquitectura circular que simboliza la armonía con los principios cósmicos de la naturaleza, puesto que el círculo representa el cielo, acogían rituales en honor a las deidades celestiales y terrestres. La aplicación doméstica de los ritos auspiciosos eran los ritos ancestrales, que sería nuestra segunda categoría. Los ritos domésticos realizaban una función parecida a pequeña escala. Contribuían también a preservar la memoria familiar a través del culto a los ancestros y a mantener y reforzar las estructuras familiares.
La tercera categoría serían los ritos de duelo, compuestos principalmente por ritos funerarios y ceremonias de duelo, que se intensificaban en periodos de epidemias, guerras o desastres naturales. Estos ritos no solo expresaban la sensación de dolor, miedo y angustia relacionada con la muerte, sino que también proporcionaban un consuelo catártico para lidiar con ese dolor, a través de fomentar el apoyo comunitario para así superar las adversidades. Esto se basa en la creencia dentro del confucianismo que sostenía que para hacer frente a las calamidades naturales y a la muerte no se necesitaban súplicas mágicas ni rezos, sino un apoyo sincero por parte de la comunidad que rodea al que está sufriendo. En cuarto lugar estarían los ritos de hospitalidad, que abarcan los ritos de interacción social y bienvenida de los visitantes, como hemos descrito hace poco, destinados a establecer y mantener relaciones interpersonales armoniosas. Al igual que los antiguos griegos se guiaban en las interacciones sociales a través del concepto de Xenia, los antiguos chinos dependían de una serie de rituales para el correcto funcionamiento de la hospitalidad, desde los intercambios diplomáticos entre estados hasta las visitas y banquetes entre amigos. Todo está impregnado de esta reverencia y ritualidad. Para entender el funcionamiento de los ritos de hospitalidad hay que conocer también las 5 relaciones humanas. Concepto que surge en el libro de Mencio, pero que pudo tener un origen anterior, dividía las interacciones sociales en 5 categorías y establecía una serie de normas para su correcto funcionamiento. Estas 5 categorías serían padre e hijo, súbdito y soberano, marido y mujer, hermano mayor y hermano menor, y amigos. Esta última sería la única de las 5 relaciones que no está sometida a una jerarquía. En quinto y último lugar tendríamos los ritos o ceremonias de celebración. Son aquellos ritos que tenían lugar en las ocasiones alegres de la vida y contaban con una participación más elevada de la población, ya que no era un evento reducido al ámbito de la corte o al ámbito doméstico, sino que involucraba a toda la comunidad. Entre los ritos de celebración se incluye la ceremonia de mayoría de edad, que marcaba la transición a la edad adulta mediante ritos solemnes y la concesión de un nombre de cortesía que tuviese buenos augurios. La ceremonia nupcial, que simbolizaba la unión de 2 personas y el comienzo de una nueva etapa de la vida, haciendo especial hincapié en que el vínculo que se formaba no involucraba solo a los 2 cónyuges, sino que traía consigo también la unión de 2 familias. Y el banquete ritual del vino, reuniones periódicas celebradas en pequeñas comunidades para reforzar la relación jerárquica entre ancianos y jóvenes y fomentar la buena convivencia entre vecinos. Este ritual en concreto servía como medio de autogobierno dentro de la comunidad y como forma de transmitir ciertos valores morales. Los vestigios de estas prácticas siguen estando presentes a día de hoy, por ejemplo en los protocolos de brindis y de comida. Estos ritos, que tenían lugar en momentos cruciales de la vida, notaban a la existencia de orden y de significado que facilitaba la vida en comunidad. Como hemos visto con el libro de los cambios o I Ching, este proporciona a la cultura china de Li la base para entender el cielo y la tierra, el cambio y el orden, y es la premisa filosófica sobre la que se establece el sistema de Li. Todo este sistema se encuentra registrado de manera sistemática en 3 libros, conocidos en épocas posteriores como San Li o los 3 ritos, que serían los ritos de Zhou Li, el libro de ceremonias y ritos o Yi Li y el libro de los ritos o Li Ji. Los ritos de Zhou se centra en una visión global de las instituciones y describe una estructura idealizada del gobierno estatal. Toma como principio base las 4 estaciones del cielo y la tierra,
y a partir de ahí organiza el sistema por el que se rige el Estado, así como la división y la función social del trabajo, y refleja el ideal de unir a través de los ritos el cielo y la tierra y tomar la naturaleza como modelo para el gobierno. El libro de ceremonias y ritos se centra en la descripción de los pasos que tienen que llevarse a cabo en cada ritual y se puede interpretar como un manual para los correctos usos de cada ceremonia. En él podemos encontrar descripciones muy meticulosas sobre los movimientos, instrumentos o intercambios verbales que precisaban rituales muy específicos, como la coronación de un nuevo rey, una boda, un funeral, un sacrificio o la bienvenida a los invitados. En cuanto al libro de los ritos, probablemente el más conocido de los tres, se desconoce su origen, aunque se cree que está compuesto por libros independientes que luego se compilaron en uno solo en algún momento. Existen referencias y citas del Liyi en obras anteriores a la dinastía Han, por ejemplo en el Shunzi, pero es posible que algunas secciones se añadiesen a la obra durante la dinastía Han. La obra no solo describe los ritos, sino que trata una gran variedad de temas que se dividen en 5 categorías: discursos genéricos sobre los ritos, descripción de los ritos más antiguos, dichos y hechos de Confucio y sus discípulos, reseñas de antiguas ceremonias y antiguos dichos y proverbios. Estas 5 categorías temáticas no están diferenciadas, sino que se entremezclan a lo largo del libro, reforzando así la teoría de que el origen del Liyi está en varios libros distintos recopilados posteriormente. Describe los rituales que hemos tratado antes, además de ritos relacionados con el ámbito militar, la preparación para la guerra y los sacrificios que debían llevarse a cabo antes o después de una batalla, y las dimensiones ideológicas y filosóficas de cada ritual. Incorpora también elementos como la idea de ritual como algo necesario para regular la forma y la música como algo necesario para regular las emociones, idea de la que ya hablamos antes. La obra tuvo una gran influencia, no solo a la hora de configurar la estructura social de la China antigua, sino también en obras de pensamiento posteriores. Algunas secciones del libro pudieron ser la inspiración para 2 de los 4 grandes libros del confucianismo: La Gran Enseñanza, o Da Xue, y El Justo Medio, o Chongyong, del que se dice que es obra del nieto de Confucio, Cixi. El Liyi fue parte del temario de los exámenes imperiales durante siglos. En la obra se encuentra información detallada acerca de cómo se tenía que llevar a cabo cualquier aspecto de la vida y de las relaciones sociales. Marca las normas que se tenían que seguir para llevar a cabo los sacrificios y el sentido que debían tener estos sacrificios. Establece cuánto tiempo tiene que durar el duelo dependiendo de la relación con el difunto, cómo tenía que ser ese duelo y cómo debían vestirse las personas que estaban pasando por él. Trata acerca de cómo tenían que comportarse un buen letrado, marca las pautas que se tenían que seguir en distintas ceremonias, como las bodas o los banquetes del vino. Habla también acerca de cómo tenían que ser las relaciones familiares y qué papel debía cumplir cada persona dentro de la estructura familiar. Es en el Liyi donde podemos encontrar la idea de separación de esferas, exterior o Wai, interior o Nei, que marcó durante siglos la posición de las mujeres dentro de la estructura familiar. Aunque el concepto de una sociedad regida exclusivamente por una serie de ritos ancestrales era el ideal que buscaba promover Confucio y sus discípulos, esto no significa que todos los sectores de la sociedad de la China antigua opinasen igual. Una vez termina la dinastía Zhou oriental y el antiguo estado de Qin se hace con el poder de todo el territorio, proclamando así el comienzo de la dinastía Qin, esta situación va a cambiar un poco. Durante las 2 escasas décadas que duró la dinastía Qin, se intentó censurar las obras que almacenaban el conocimiento de los antiguos gobernantes, llegando incluso a quemar libros.
aunque durante la dinastía Qin el concepto de rito pasó a un segundo plano, ya que tenía mucha más importancia las leyes dictadas por el emperador, sí que es cierto que con el cambio dinástico a la dinastía Han se recuperó un poco la importancia de los ritos, pero nunca iba a ser igual que la que había tenido durante los Zhou.
Estimados oyentes, nuestro viaje a través del concepto chino de Lie está llegando a su fin. Comenzamos con el ideal civilizatorio del refinamiento moral a través del cultivo de la mente, recorrimos la relación que mantienen los ritos con la música y la naturaleza, desgranamos los 5 ritos principales que marcaban las normas de convivencia social durante gran parte de la historia de China y comentamos las principales obras en las que se puede encontrar el contenido relacionado con los ritos. La importancia que la tradición china otorga a la relación entre ritos, música y naturaleza provienen de su respeto y reverencia por el mundo que nos rodea. El ideal de los ritos no propone construir una fortaleza artificial en oposición a la naturaleza, sino que defiende un modelo que podríamos llamar jardines civilizados, respetar los ritmos de la naturaleza, permitir que las emociones humanas y el orden social florezcan como todas las cosas dentro del jardín, cada una encontrando su lugar adecuado para finalmente alcanzar el estado descrito en el justo medio, como cuando se alcanza la armonía, el cielo y la tierra encuentran su lugar adecuado y todas las cosas florecen. Hasta aquí el programa de hoy. Muchas gracias por escucharnos. Soy Ana y nos vemos el mes que viene con más arte, más literatura y más cultura en Humanidades Chinas.